poco sobre las finanzas familiares. Dentro de lo que queremos, los objetivos tenemos revisar la diapositiva, revisar lo que nos dice la palabra de Dios sobre el buen manejo del dinero. Definitivamente que en la palabra el Señor nos reafirma sobre el uso del dinero, nos da consejos. Dice que hay mucho dentro de las Escrituras sobre cómo debemos manejarnos con el dinero. El Señor definitivamente quiere que nosotros seamos buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Y por eso hoy queremos entonces reafirmar esto. Reflexionar sobre la importancia de un buen manejo del dinero y sus implicaciones para su vida futura. Definitivamente que tenemos implicaciones si no hacemos buen uso del dinero. Cuando estábamos escribiendo este objetivo, me acordé de lo que decía el pastor en la palabra de un compartir que dio. Él dice, ay de los que no siguen mi consejo, ¿verdad? Entonces, ese ay es de aflicción. O sea, si no seguimos el consejo del Señor, vamos a entonces tener consecuencias e implicaciones en cuanto a este tema. También afirmar la importancia del presupuesto familiar considerando sus ingresos y necesidades. Definitivamente que una herramienta para el manejo del dinero es el presupuesto, que el viernes pasado lo estuvimos viendo, considerando cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestras necesidades. Hablábamos de libertad financiera. Bueno, esa libertad financiera tiene que ir de un paso a paso, tiene un proceso para nosotros tener estabilidad en la familia y no sea el dinero un punto de problema. Así que vamos a comenzar con el primer punto de revisar lo que nos dice la palabra de Dios sobre el buen manejo del dinero. Sí, y tenemos que iniciar empezando por Génesis, donde todo empieza, ¿no? Y algo que me llama la atención, el diseño original de nuestro Creador, en Génesis 1:28 dice, y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y creo que la palabra es decir, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué es importante partir de allí? Porque nuestro Creador, nuestro Señor, cuando hizo la creación y nos hizo a nosotros, delegó en el hombre que señoreara sobre todo lo creado. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor confiaba en que el hombre pudiera administrar lo que Él había creado, su creación y todos los recursos que eso conllevaba. El Creador estaba depositando su confianza. El diseño original era que nosotros fuésemos administradores de todo lo creado. Así que creo que es importante iniciar por allí. El Señor le dice, administra todo esto, ¿verdad? Pero le da una instrucción, le dice, puedes, de todo lo que hay aquí, puedes manejarlo, puedes disfrutar de ello, con la excepción de un árbol. Y vemos en el capítulo 3 de Génesis que se dio la caída. Y eso que nos indica que a pesar de que el Creador nos estaba dando casi todo, con excepción de una sola cosa, el hombre quería más. Y hoy en día no es diferente. El hombre quiere más. El Señor bendice, pero queremos más. Ahí es donde vino la caída, y con la caída vino la avaricia, vino el engaño, vino la mentira. Y eso es lo que repercute hoy en día en nuestras finanzas familiares, se reflejan allí. Pero el diseño original era que usted y yo fuésemos y seamos buenos mayordomos, buenos administradores. Está en el diseño de nuestro Creador. Y fíjese algo más, que me llamó a mí la atención. Dios confía en que podemos ser buenos administradores.
Dios confía en que usted, lo que Dios le bendiga, como decía el pastor, en base a su capacidad, lo mucho o lo poco que Dios coloque para usted administrar, para ser mayordomo, lo haga bien. Porque está en el diseño original. El diseño original era para que manejáramos todo. Así que eso debemos tenerlo muy en cuenta. Y haciendo referencia a un material de nuestros hermanos de Vínculos para el Cambio, en este tema de finanzas, la siguiente por favor, decía Martín Lutero que se necesitan 3 conversiones: la del corazón, la de la mente y la del bolsillo. Y en esta del bolsillo hay muchos que pasamos problemas, me incluyo, y más adelante les puedo compartir por qué. Entonces necesitamos reconocer que el Señor es dueño de todo. Cuando tenemos esa claridad de que lo que yo tengo no es mío, sino que el Señor me lo ha dado para poder administrarlo bien, tengo más claridad y tengo que saber que esto no es mío, sino que es una bendición de parte del Señor para bendecir a otros. Un clic. Para muchos la última la más difícil. Exacto. Así que vayamos ahora más en detalle lo que está diciendo la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Y este autor que mencionan allí, Richard Foster, en su libro planteaba de que en el tema del dinero hay 2 facetas o como 2 caras, una cara oscura y una cara amable del dinero. Vamos entonces primero a ver lo que nos dice la palabra en cuanto a esa faceta o esa cara oscura del dinero. Y lo que debemos resaltar es que nuestro Señor Jesucristo hacía referencia a ello en varios de los pasajes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 16:13, cuando dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y con esto queremos decir que, o sea, nada puede suplantar nuestro amor y nuestra dedicación al Señor. Y con esto también queremos decir que no es malo tener dinero, sino que es lo que hay en tu corazón cuando Dios te bendice con ello. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Por eso nuestro Señor Jesucristo habla del tema porque es importante, y lo que nos quiere decir con esto es que, eso no puede ocupar el primer lugar. Lamentablemente para muchas personas está ese dicho de que entre más tienes, más importante eres. Hay gente que en el mundo dice eso y lo vive de esa manera, que su éxito se mide en términos de lo que tiene. Y el Señor nos llama a la reflexión y dice: no es de esa manera. No es en base a lo que tienes. O sea, porque lo que tienes te lo he dado yo. Lo que pasa es que no tienen esa claridad. No tienen esa claridad. Y en algún punto de nuestra vida manejábamos las finanzas como si ese fue mi esfuerzo, ese es mi trabajo, me zurré por esto, me merezco lo otro, ¿verdad? Y perdiendo de vista de que fue una bendición de parte del Señor. Él es el que te lo ha dado, y lamentablemente cuando piensas así, estás poniendo al Señor en un segundo lugar. Lo primero entonces es tu dinero, las finanzas o el éxito, no entendiendo lo que es realmente éxito, lo que es realmente vivir una vida plena en el Señor. ¿Sí? Porque Él ha prometido que Él nos va a dar lo que necesitamos. Y gracias a Dios podemos decir: Señor, hasta aquí has sido fiel y seguirás siendo fiel, que nos has sostenido en las buenas y en las malas. Estoy seguro que cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba del tema, confrontando, y ahí podemos ver después en ese pasaje en Lucas 16:13, después dice que los fariseos se reían de lo que decía Jesús, porque era el Señor confrontándoles y ellos no entendiendo
lo que les estaba diciendo, ¿no? Lamentable. Creo que hoy el Señor nos está hablando para tener finanzas sanas. Y miren que el Señor a sus hijos los ama tanto, y yo estoy seguro que a usted ha atravesado alguna situación en donde usted reconoce que no ha hecho buen uso del dinero. El Espíritu Santo de una vez te confronta que no has hecho algo apropiado con el dinero que Dios te ha bendecido o con lo que las cosas que pues Dios te está dando. Así que esa parte de esa cara oscura, de esa parte de el cuidado en el manejo del dinero está muy presente en nuestro Señor Jesucristo, pero también está la parte amable. Queremos reafirmar de que no es malo tener dinero, ¿ah? Lo que es malo es cómo lo vas a usar y si estás claro en quién te lo está dando. El Señor te lo está dando. Y cuando entiendes eso, esa bendición que Dios te puede dar, la utilizas para bendecir a otros también. O sea, Dios te bendice, pero con el propósito de bendecir a otros. Y la palabra nos enseña también, por ejemplo, nos muestra a un José de Arimatea, un hombre rico, que podemos ver en la palabra que facilitó una tumba nueva para que nuestro Señor Jesucristo fuera sepultado dignamente. Era un hombre con recursos. Qué tremendo poder usar lo que Dios nos ha dado para su obra, para bendecir. En este caso, José de Arimatea queda en la palabra del Señor como un hombre. Eso es nada más lo que sabemos de él. Esa fue la intervención y tiene un propósito. Lo que nos dice, hey, Dios bendijo a este hombre y lo usó con propósito. Y fue sensible a la hora de que darle una sepultura digna a nuestro Señor, no porque Dios no podía enviar algo y hacerlo, sino que el Señor se place en usarnos a usted y a mí, de que podamos bendecir. Y José de Arimatea lo entendió. También podemos ver en otros pasajes, en Lucas 8:3, cuando el Señor usa a mujeres, habla de mujeres con bienes, mujeres con recursos para su obra. Y le decía a Gladys que haciendo un devocional hace poco, me llamó la atención ese versículo, Lucas 8:3. O sea que el Señor nos bendice, el Señor bendice hoy también. Usted podrá decir, bueno, es que mi situación, estoy atravesando una situación difícil. Mire, en medio de ello Dios bendice. Dios bendice. Yo puedo recordar las veces que he estado sin trabajo, Dios ha estado allí. ¿Que es difícil? Claro que sí es difícil. En ese momento, wow, muchas cosas pasan por la cabeza de uno, ¿no? Pero el Señor usa eso para que podamos depender de Él y no de nadie más. Y nos forma y trata con nosotros para que podamos realmente darle la honra y la gloria a Él en todo, en lo mucho o en lo poco que tengamos. Así que ahora continúa Gladys hablando de finanzas familiares. Sí, continuando con el tema, definitivamente que nuestro Dios es un Dios que quiere una vida digna para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros oramos el Padre Nuestro y decimos, Señor, danos el pan de cada día, Él sabe que nosotros somos sus hijos y Él nos va a dar ese pan, no nos va a hacer falta. Y una de las cosas que queremos rescatar, un poco de lo que habló Carlos el viernes pasado, dentro de las finanzas familiares, es el presupuesto familiar. Él habló un poco del presupuesto, el presupuesto individual. Hoy queremos enfatizar un poco sobre el presupuesto familiar. Dice que debemos manejarlo con transparencia por ambos, respetando acuerdos y manteniendo una fluida comunicación al respecto.
Pretender manejar cada uno por su lado sus recursos es una negación, en el caso de las parejas, al pacto matrimonial y una fuente de desconfianza y problemas para el bienestar familiar. O sea, cuando iniciamos un matrimonio, tenemos que tener acuerdos. Desde el día 1 nosotros debimos sentarnos como familia, pero muchas veces las parejas desconocen eso y eso es lo último que vemos. Yo gano lo mío, tú ganas lo tuyo y vamos. Nadie nos da una orientación en cuanto a esa línea de finanzas. Y por eso es que en el matrimonio andamos tropezando después con eso. Y nosotros tenemos bastantes historias de eso, ¿no? La siguiente. Entonces aquí, en esta diapositiva, les vamos a hablar un poco de cómo funcionamos nosotros como familia. En cuanto a los consejos que nosotros le podemos dar en finanzas familiares. Y no con el hecho de que nosotros sí lo hicimos bien, porque en realidad lo hicimos bien mal, pero simplemente dando testimonio de la misericordia de Dios, porque nosotros en cuanto a las finanzas, como dice mi esposo, tuvimos altas y bajas y aprendimos, siguiendo el consejo del Señor, aprendimos a llevar nuestras finanzas. Y uno de los puntos es enseñar a nuestros hijos el manejo de las finanzas. Es muy importante involucrar a los miembros de la familia con las finanzas. En estos tiempos de escasez, en estos tiempos de pandemia, hubo muchas decisiones familiares con respecto a las finanzas. Por ejemplo, niños que tuvieron que salir de escuelas particulares a escuelas públicas. Eso involucra a toda la familia y eso muchos padres tomaron la decisión y simplemente te vas para la escuela pública. Pero a lo mejor nunca se sentaron con esos niños diciéndole por qué tenían esa situación. Y muchas veces los padres toman decisiones, pero no involucran a los hijos. Y nosotros tenemos que enseñarle a los hijos, involucrarlos desde que tienen 4 años. Se dicen estudios que tú le puedes enseñar el hábito del ahorro, ahorrar la luz, ahorrar lo que le dan de mesada. Todas esas son cosas que le está enseñando de finanzas. Recuérdense que nosotros somos lo que nuestras familias nos enseñaron. En el caso mío, mi mamá fue una buena administradora. Nunca yo recuerdo que a nosotros nos fueran a cortar la luz, el agua, nada. Y teníamos todos los servicios básicos. Éramos una de las pocas familias que tenían los servicios básicos, luz, agua y teléfono. Vivíamos en un área rural. Pero nunca yo recuerdo que a mí me faltara un libro para estudiar. Entonces, de las necesidades básicas, en mi casa, por ejemplo, siempre yo vi como un ejemplo. Entonces, en el caso de Julio, que vivió con la abuela, que vivió, él también traía cosas de él buenas y así fue que entre lo malo y lo bueno, se reaprende, ¿no? Sí, déjame aportar un poco más porque cuando venimos a estos temas de familia, sí, hablamos de la estructura nuclear, de matrimonios, pero también hay, en mi caso recuerdo que mi abuela era la que administraba el dinero y yo no sé si pasa en otros hogares, pero ahí estaba mi tío que vivía también, estaba mi mamá y yo recuerdo que yo veía el asunto, yo veía que la que recibía la plata era mi abuela y todos los días iba al mercado. Sí, todos los días iba al mercado y ella también se encargaba de la luz. No pagábamos agua, en el gueto no se paga agua, ni basura, ni mantenimiento de nada. Por eso el elevador se dañó y nunca más vi que lo arreglara. Tuve que subir los 7 pisos que me tocaba subir. Pero vi que ella manejaba el dinero. Entonces ella compraba lo que se necesitaba, se pagaba la luz y estaba muy pendiente de esas cosas, no tan pendientes que si éramos 4, 4 pedazos de carne, a donde llegaba alguien inesperado, la señora ahí se cortocircuiteaba
Y Gladys empezaba ahí a la casa y entonces tocaba la cena. Bueno, me decía, tu carne, tan a la mitad. Así que me estaba enseñando a compartir, a que íbamos a hacer uno. Y yo le digo a Gladys, Gladys, tú estás como mi abuela ahora. Tú pareces nieta de ella, yo no. Pero lo que queremos decir es que esta dinámica de finanzas familiares es diversa. Depende del contexto familiar, ¿no? No solamente, ahora nosotros hablamos de nuestra experiencia como matrimonio, pero yo crecí en otro contexto, en un contexto donde mi abuela era la que manejaba el dinero y considero que lo hacía muy bien, ¿no? Así que sí, Indira. Sí, cómo no. Claro, claro. Miguel. Perdón. Yo me imagino que uno de los dos era Botarata, ¿no? ¿Ah? Sí. Porque es como lo dice Gladys, al comienzo no es que era todo súper bien, no había, para llegar a este equilibrio donde están hoy día, es que hubo un proceso, ¿no? Así que yo me imagino que uno de los dos era Botarata, me huele como que eras tú. No te lo reveló. Yo sí, yo creo que porque tanta limitación, que cuando entonces empiezas a tener un poquito y dejas de lado tus principios o valores, porque el Señor te sigue hablando, sí, y yo muy sanguinal, ¿no? De, me gusta, lo tengo, lo quiero. Me acuerdo el carro, una vez compré el Mitsubishi de segunda, ¿no? De nuestro carro y yo soy así, yo iba, lo vi, me gustó, puedo, lo compré y fui a buscar a Gladys que, viste que compré carro. Digo, ahora me río, pero no es lo correcto. No fue lo correcto, ¿no? No fue lo correcto y así otras decisiones. Y hemos aprendido de que entre los dos, ella es la administradora. Sí, por eso en el siguiente punto que dice hacer un presupuesto juntos, hablamos del administrador y los responsables. Siempre debe haber una persona, la que, como tú dices, la que mejor lleve la parte de administración, que no, y que, ay, ¿se pagó la luz o no se pagó la luz? No, o sea, la luz se pagó, porque yo sé que se pagó, porque es la que lleva todo el tema de la administración. Pero en cuanto a la responsabilidad del presupuesto, tiene que ser de ambos, porque él no puede estar como en el limbo, que él no sabe ni cuánto viene de luz, ni cuánto viene de agua, ni cuánto, no. O sea, por eso se habla de que el presupuesto, Carlos hablaba del presupuesto individual, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que no sé qué, nuestros gastos, y por ahí se comienza. El presupuesto no es que nosotros llegamos y teníamos no, el presupuesto fue lo más duro que nos costó hacer. Porque nadie, yo no creo que, bueno, el que tenga ese hábito, lo admiro, pero nosotros, en nuestro caso, no éramos una pareja que tenía y que bueno, el presupuesto, ¿cuánto es tu ingreso, Julio? ¿Cuánto es mi ingreso? Bueno, este es lo que es el ingreso familiar. Y ahí vamos bajando. No, eso lo vinimos a lograr ya después de muchos golpes en la cabeza para lograr el presupuesto, pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. Dios nos da el entendimiento, nos corrige y nos desafía. Como decía Carlos, yo tengo el presupuesto de Carlos aquí, o sea, comiencen con esto, que es duro comenzar y que bueno, el ingreso mensual, lo desembolso, el diezmo, la vivienda, tan sencillo como esto. Esta es una plantilla sencillita. Si comienzas con esto y lo pones como disciplina, lo vas a poder hacer de una manera más conjunta cuando es a nivel de familia, ¿no? También, bueno, yo les iba a compartir un poco de nuestro presupuesto familiar que logramos finalmente hacer y comenzamos, lo que tú decías, Indira, el viernes pasado, los cafés, o sea, todo eso se mete en el presupuesto, los cafés. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestro presupuesto, les voy a compartir los rubros, ¿no? que contemplamos ya después, hasta el café va aquí en el presupuesto. Va lo que es la hipoteca, porque tenemos una hipoteca, van los celulares, la electricidad,
la televisión por cable, todo eso tiene que ir allí. Algo que me gustó, el pastor decía, hablando de estos temas, dice, pobre es el que consume todos sus recursos. Pobre es el que consume todos sus recursos. O sea, el ingreso que tuve y no me quedó nada, ese es el pobre. Pero el rico es el que gasta menos de lo que entra. Entonces, nosotros podemos ser ricos porque no tenemos que esa libertad financiera, es que, ay, Dios mío, ya no me queda ni para la chicha. No, yo no creo que Dios quiera eso de nosotros. Él dice que nos dio vida y vida en abundancia. Entonces, esa vida en abundancia está dentro de estos pequeños detalles. Nosotros contemplamos lo que es el transporte, los vehículos, los seguros, hasta eso Dios nos llamó. O sea, hay gente que deja deudas y deudas y deudas y no tiene ni para enterrarlo. O sea, y las familiares tienen que ver porque ni un seguro tiene. Entonces, cuando se murió, ¿qué hacemos ahora? Y todo el mundo, o sea, todas esas cositas las podemos contemplar. El entretenimiento, nosotros tenemos si vamos al cine, si vamos a algún tipo de eventos, o sea, eso lo podemos contemplar. Las salidas a los restaurantes. En el caso, nosotros tenemos 2 hijas, también ahí le damos de repente algún dinerito, o sea, todo eso también. El cuidado personal. Nosotros tenemos una mascota, nosotros ponemos el presupuesto, el tema de la mascota, porque la mascota a veces cuando va al veterinario gasta más que mis hijas en un médico. Entonces eso hay que contemplarlo porque tenemos el cuidado de la mascota. Y los impuestos de inmuebles, muchas veces tenemos algún tipo de hipoteca, pero no sabemos ni siquiera que tenemos que pagar un impuesto de inmueble. Y eso, muchas personas compran una propiedad y a las 1.500 y que hablan de impuestos. ¿Y eso qué es? Sí, nosotros, hay algunas exoneraciones, pero igual hay que hacer un trámite, porque muchas veces los bancos te dan la casa y tú tienes que hacer un trámite en la Dirección General de Ingresos y en la NATI, para poder regular y que te apliquen todos esos impuestos y que no, eso también hay que estar pendiente de eso, pendiente de la APC, lo decía Carlos, o sea, nosotros todos deberíamos estar 1, que yo voy al banco hoy mismo y yo no tengo ningún problema de malas referencias de crédito. El score de nosotros debería estar muy bien como testimonio de que, Señor, tú nos has dado esto y nosotros lo estamos administrando bien. Entonces, todas esas cositas tenemos que revisarlas, porque yo que manejo un poco la parte de esto, hay gente que se asombra de la cantidad de impuestos que tiene que pagar y muchas veces quiere hacer una venta, una compra y venta y no puede, porque primero tiene que pagar todos los impuestos que debe y resulta que debe un montón de impuestos porque nunca hizo el trámite previo. Entonces, todas esas cositas hay que contemplarlas en el presupuesto. Y algo que sí es importante dentro del presupuesto son los ahorros, porque nosotros tenemos que tener una provisión de ahorros. En el caso de nosotros logramos tener ahorros y fondos de ahorros de jubilación. Entonces, son herramientas que existen que nosotros podemos proyectarnos. Y no puede faltar los diezmos y ofrendas. Algo que decía Nina, creo que lo comentaba cuando vimos los estados financieros, el rubro de ofrendas que era bien poco. Entonces, nosotros como dadores tenemos que ofrendar. Ese rubro debería estar un poco más alto porque es la forma como el Señor no necesita nuestras ofrendas ni nuestros diezmos, definitivamente, pero es el Señor cómo nos enseña a que dependemos es de Él, no dependemos de nada más que de Él. Él nos da el 100%, nosotros le damos el 10% y Él le pertenece el 100%. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces,
Todas esas cosas deben estar dentro del presupuesto. Y así pues entonces nosotros logramos poder tener un presupuesto digno, digno después de muchos años, y poder tener podemos decir somos ricos, porque no estamos que, ay Dios mío, no nos alcanzó ni para, no, podemos decir, no tenemos, no, pero podemos decir Señor gracias porque somos ricos, porque no estamos en el rubro del. Entonces también otra cosa son los planes financieros de común acuerdo. Nosotros como matrimonio estamos en la etapa, ya nosotros no tenemos niños chiquitos, niños en escuela, entonces nosotros ya estamos cincuentones los dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De aquí a que Dios nos dé vida, nuestros planes financieros. Entonces nosotros tenemos eso que hablarlo. Gracias a Dios en pandemia pudimos rescatar eso y comenzamos a hacer un plan de mutuo acuerdo para nuestra jubilación. Y el plan es que nosotros vamos a bajar todo lo que son gastos, o sea, a ciertos tiempos cuando nos jubilamos nosotros no queremos tener deudas. Nosotros compramos la casa un poco tarde, tenemos una hipoteca, pero en el peor de los casos sería lo único que nos debería quedar. Ese es nuestro plan, porque no queremos todo lo que compremos de aquí a que nos jubilemos tiene que ser cash, tiene que ser con los ahorros y eso se puede hacer. Nosotros tenemos que establecer los planes y cuáles son nuestras prioridades. Y entonces ahí ver qué gastos podemos recortar. Entonces, eso es bueno. Y lo último, desarrollar en la familia las costumbres de dar. Nosotros, Dios también nos ha enseñado en esa dirección el dar. Y gracias a Dios, Julio tiene la misma mentalidad mía de dar, que Dios nos ha enseñado a depender de Él. Y el dar es algo que le hemos inculcado a nuestras hijas también, el dar en servicio, el dar en lo que sea, a tal punto que nuestras hijas de sus becas, ellas diezman. O sea, eso es algo que ellas les nació hacer. Entonces, le hemos inculcado eso, pero el dar es algo que nosotros como cristianos debe estar innato en nosotros. Y el dar, yo digo, el dar es en todo momento. El dar es al muchacho que te lleva los paquetes al carro, el dar es el que te sirve y que le das la propina, el dar es apoyar a las misiones, el dar es apoyar al hermano que te dice que tiene una necesidad. Ese es el dar, porque el Señor dice, a mí el Señor me ha enseñado mucho en esa dirección y les cuento un testimonio último que me pasó, que bueno, ya yo tenía como $100 de mi presupuesto, o sea, de lo mío, y el Señor me inquietó dar a un ministerio. Y yo dije, ay Señor, pero es lo último que tengo. Entonces, bueno Señor, yo lo voy a dar. Y yo di los $100 al ministerio, sin mentirles, hermano, de la nada. Yo soy independiente, yo trabajo independiente, yo no tengo un salario ni devengo un salario fijo, sino yo dependo de honorarios profesionales. Y el cliente me llamó y me dice, oye Gladys, tú me estás cobrando por ese servicio tanto, auméntame $100 más. Cuando él me dijo eso, yo dije, Señor, de verdad que tú eres el Dios de todas las cosas. Porque él ni sabía, o sea, él de la nada me viene a decir que ¿quién? Díganme ustedes, ¿quién de su cliente le va a decir que, oye, auméntame $100 más? No, eso solamente lo hace Dios, porque cuando Él nos pone un corazón dador, créanme que Él va a responder. Él va a responder. Por eso es que eso que vimos pues de las ofrendas, sí, debemos dar un poco, debemos ser más dadores, ¿no?
bueno, es en el caso de nosotros, que hemos, como familia, hemos practicado eso. Nosotros como familia, algún hermano que tenía alguna necesidad de un carro, nosotros se lo prestábamos. O sea, porque hemos entendido que no es de nosotros, es del Señor nuestros bienes. Sino también cuántas cosas de valor tenemos en la casa, ropa, zapatos que no usamos y preferimos que se dañen. Y eso es lo que tú hablas, del el corazón de dar, ¿no? Y es algo como para pensar y reflexionar. Hoy voy al closet y recojo toda esa ropa que ya no uso y que voy a perder peso, mentira, y recojo, sí, porque créanme que sí, conocí una señora que se murió y tenía ropa, me decía, maestra Indira, toda esa ropa era cuando yo era delgada, tengo esperanza. La señora murió, no, es cierto, y murió, y de verdad, y yo decía, pero tanta ropa, y tenía una cantidad de perfume en la cómoda, vacíos y llenos, y yo decía, pero en serio, y yo me quedaba asombrada, porque a veces somos tan egoístas que tenemos, y a veces damos cosas que me sobran o que están manchadas, que están rotas, y que, en fin, eso no es dar. Si usted va a dar una ropa manchada, no la dé. Si va a dar una ropa rota, tampoco la dé. O unos zapatos que se están dañando. Cuando Nina y yo hemos hecho esa parte de bendecir a otras personas, ustedes no saben el efecto que, así como, wow, tu corazón se alegró, $100, porque Dios había tratado contigo. Pero hay personas que están necesitando unas vasijas que no tienen, un vaso, porque nuestros hijos les compramos en el McDonald's y cuantas cosas y de promociones y la casa, ¿me entiende? Entonces uno en ese sentido tiene que aprender a ser desprendido y dejar que Dios trabaje en esa área, ni que corta ya, vale. Así mismo es, gracias por tu aporte. Sí, el dar es algo que el Señor nos va enseñando también. La siguiente, sí, problemas de la familia en la finanza. Honey, sí, amplía. Los problemas de la familia en la finanza. ¿Por qué me deja los problemas a mí? Yo soy el problemático. Consejería. Nina. ¿Cómo hace o qué recomiendan ustedes precisamente de ese punto? ¿Qué recomiendan ustedes a familias que a veces ese tema en particular nunca lo arreglan? Entonces, los puedes ver en todos los restaurantes, en todos los eventos cristianos, en todos lados, pero adentro en la casa las finanzas son un caos y no lo arreglan. ¿Qué les recomiendas? Porque hay cristianos que se divorcian por causa de la plata. Sí, y buena pregunta, Nina, porque cuando nosotros empezamos era lo mío y lo de ella. Yo pago la luz, el súper, tú pagas el agua, tú pagas tal cosa, y así estuvimos caminando un tiempo. Pero el Señor que nos ama nos confronta y debemos ser obedientes, porque el Señor nos da la oportunidad de tomar acciones en esa dirección y llegamos al punto de que, ¿sabes qué, Gladys? O sea, entendimos que realmente somos uno. Y entonces, porque hay gente que ni siquiera sabe cuánto gana el uno del otro. No, esto es una sola causa, esto es una sola familia. Va todo a algo en común y de ahí entonces sacamos para lo demás. Y ha funcionado y vemos que Dios responde y tiene razón de que este tema causa problemas, causa separaciones, conflictos. Digamos que si alguien convive con otra persona y no pone su parte, hay un problema por la parte financiera. Pero el Señor nos enseña de que Él es dueño de todo y Él nos bendice. Todos los que están aquí no pueden decir el Señor no me ha bendecido, el Señor lo ha bendecido. El Señor te ha bendecido y te va a seguir bendiciendo. Pero tienes que llegar a un punto donde dice, pone orden. Y a mí, yo le he dicho antes, yo no sé si, voy a hacer si escribo algo, un libro o algo, ¿no? De problemas de la familia en finanzas, cómo Dios te libera. Pero yo he pasado por desobediente,
porque no ponía mis decisiones delante del Señor. O sea, tomamos decisiones de comprar algo, de hacer algo sin consultar al Señor. Oye, Señor, Padre, ¿tú quieres que yo haga esto? Ahora estoy aprendiendo a que cada cosa la ponemos delante del Señor. Así sea arreglar el techo de la casa. Oye, vamos a orar, vamos a ver si arreglamos esto. Hay esta situación. Y yo me pasé ahí sentado varios domingos, meses, no sé, años, con un tema de fiador. Mi APC estaba terrible. Carlos, tú decías que el fiador era el hermano Pochi, no, el fiador acá, el hermano Julio. Pero cuando tomé la decisión de ser fiador, yo no consulté con el Señor. Después el Señor me muestra en la palabra, cuando vas a ser fiador de alguien, tú te estás haciendo responsable. Y también el Señor dice, eres esclavo. O sea, pensemos muy bien las deudas que vamos a tomar. ¿Ah? Y entonces entendí de que como fiador tenía que hacerme responsable. El carro me lo tenían en cuestión judicial. O sea, un mínimo un maleante yo pues. Yo no puede ser. Y yo la dejé ahí hasta que fui a la institución financiera a hacerle frente al tema y le dije, soy fulano de tal, soy Julio Bolívar y aquí hay una cuestión que he sido fiador y hay un trámite judicial en mi contra. Yo quiero ver cómo si liberamos mi carro de esto. Y la gente buscó en el sistema y no me encontraban. Uno de que ¿para qué vine? No, el Señor me estaba diciendo, ve y hazlo. Y le dije, dígame cuánto es para poner esto en orden. Y el Señor me sorprendió porque yo tenía en mente una suma, era una suma importante. Sí, porque era una deuda que no era de nosotros, él era fiador. Era una deuda, una hipoteca, imagínense, una hipoteca que no era de nosotros. Y eso pudo haber creado una situación seria entre Gladys y yo. Solamente el Señor fue nuestra roca, porque eso pudo haber fácilmente sido un tema de discusión, de pronto válido desde el punto de vista de ella, de oye, o sea, no podíamos hacer ningún trámite porque yo estaba con esa situación. Pero me sorprendió el Señor cuando le creí, porque Él es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, hermano. Si usted está atravesando alguna situación, póngalo delante del Señor. El Señor le va a dar la salida. Y yo fui y dije, aquí estoy, ¿cuánto es? Y resulta que era mucho menos de lo que yo pensaba. Y dije, si pago eso, me liberan el carro y me limpian, sí. Y hice mi arreglo de pago y la victoria para el Señor. Limpié eso y mi carro quedó fuera de toda situación. Y cuando me llaman para ser fiador le digo, no. Porque si te digo que sí es porque yo voy a hacerme responsable por eso. Y lo dice la palabra. Es que la palabra lo enseña, hermana Efigenia. No podemos salir de fiador. Lo digo por experiencia propia. Mi casa, yo vivía en Las Cumbres, tenía una casa enorme, no la debía. Y mi hijo me dice, mamá, el que murió, necesito que me des la casa para hacer un préstamo. Y bueno, era mi hijo. ¿Pero qué pasó? Bueno, cosas que pasan, se enfermó y cuando yo le digo, ¿y qué pasó? ¿Cuánto debe? No, yo no he pagado en un año. Y entonces, bueno, mamá, yo no sé, arregle. Son cosas que pasan, hermanos. Uno tiene que tener mucho cuidado con salir de fiador o de dar tú lo que tú tienes, aunque sea tu hijo, porque te quedas en la calle. Yo lo viví, hermanos. Sí, Gracias, por eso hermana Efigenia, que por Dios está compartir. trayendo este tema, porque no es ajeno a la dinámica familiar, Sí, a los por eso problemas. tenemos ahí los apoyos a los familiares y a amistades no consultados con el Señor. Sí, porque por ejemplo, mi esposo, yo puedo decir, es buena gente, buena gente. Él no levantaba con ser fiador de una, si usted volvía, y él iba y era fiador de. Entonces,
no se trata de ser buena gente, se trata de ser sabios y guiados por el Espíritu Santo. Nina. ¿Cómo lograron establecer límites? ¿Y qué recomiendan para establecer límites? Porque la buena intención no está de más y uno como cristiano quiere tener buena intención, pero ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llegan? ¿Me explico? O sea, como familia usted dice, ok, nuestras finanzas las vamos a invertir hasta este límite, las vamos a comprometer hasta el límite, vamos a donar hasta el límite. O sea, ¿cómo lograron establecer los límites por el bienestar de la familia? ¿Y qué recomiendan a los que de pronto están aquí, están casados y no están estableciendo límites? ¿Qué les recomiendan? Bueno, una de las cosas que todas esas decisiones fueron decisiones de Julio. O sea, yo nunca estuve en el panorama, sino hasta cuando ya estaba el problema. Entonces, una de las primeras cosas que se tiene que hacer, por eso hablamos de los acuerdos, y no solamente él, porque aquí hablaba Carlos la otra vez de las tarjetas de crédito, y yo caí en eso de las tarjetas de crédito. Yo no tenía una, yo tenía 3 tarjetas de crédito. Entonces, no es solamente decisiones, y él no sabía. Entonces, no es solamente él, o sea, y yo digo que por eso somos una sola carne, porque las cosas tenemos que hablarlas y ponernos de acuerdo. Si eso, oye, vamos a orarlo, vamos a ver si eso es así, si es Dios que nos guió a hacerle fiador a alguien. Entonces, yo digo que una de las primeras cosas es que estemos enterados las dos, o sea, las dos partes, y que le pidamos la ayuda al Espíritu Santo que nos revele en realidad si es un apoyo. Pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que si es así, o sea, si alguien viene y dice, oye, tú quieres, necesito ser un fiador, y como dice la palabra, nosotros somos esclavos. Entonces nosotros ya o sea, si él dice, bueno, vamos, $50 quiero que me preste, y nosotros en nuestro corazón está prestarle $50, estamos que no lo vamos o sea, lo damos con el pensamiento que no lo vamos a recibir. Así lo hacemos. Sí, y es como también aparte, hasta donde te arrope la manta, ¿no? O sea, ya tenemos una visión de nuestras finanzas, sabemos hasta dónde llega, hasta dónde no, y tenemos que aprender a decir que no, hermanos. A veces como cristianos nos cuesta decir que no. Todavía yo necesito trabajar esa parte, porque decirle que no, hermano, no es sinónimo de que no lo quiero, no lo amo, es todo lo contrario. Le digo, no, hermano, no puedo, de verdad quisiera, pero no. Y si alguien de pronto nos pide prestado, es que si puedo dárselo, ni siquiera es prestado. Le digo, esta es una ofrenda en el nombre del Señor. Y tratamos también, otra cosa importante cuando hablamos de dar, lo que dice la palabra, lo damos que solo el Señor sabe, ¿no? Y bendecir a la persona y no sabe, fue Dios quien lo bendijo. Y es un privilegio que Dios nos use para bendecir a otros. Miren, yo recuerdo, estando sin trabajo, recibí una ofrenda en esta iglesia, varias ofrendas en ese momento. Julio, está este sobre. ¡Wow! Era la plata que necesitaba para el súper o para una situación. Nunca supe quién fue. Tenemos que hacer lo mismo nosotros. No, que no puedo, vas a poder en el nombre de Jesús. Pon orden en tu vida. Cuando comienzas a poner orden, cosas pasan en el espíritu, porque las decisiones financieras son decisiones espirituales, hermano. Véanlo desde ese punto de vista. Nosotros lo aprendimos con el tiempo. Con el tiempo. Y nos toca ahora también con nuestra hija. Ella no lo ha comentado. Cuando veíamos el presupuesto, ella dice, estamos gastando mucho en corredor. Yo, bueno, o se para más temprano para agarrar camino o no hay carro. ¿Ah? Porque hay que bajar el corredor. No podemos tener porque estamos acá en las cumbres y siempre el corredor es más fácil y nos acostumbramos, pero cuando viene el listado en el mensual, oye, esto es un salario que le estoy dando a esta gente de ENA.
sea, esas cosas, pero no lo podemos ver si no lo tenemos un control. Tarjeta de crédito, dije, Gladys, no podemos. Y Dios nos permitió ir saliendo de esa, poder cancelarlas. Hermano, cancele eso. No tenga más con el pago mínimo. Yo sé que Carlos habló de eso el viernes pasado. Eso es una atadura. En el nombre de Jesús cortamos con eso. Ese es dinero que no tiene. Es una mentira del enemigo. Y que tengo la tarjeta de crédito. Y cada año se la aumentan porque el diablo es así. Tenías 1,000, ahora tienes 2,000. ¿Por qué me dieron 2,000? No es porque, ay, qué bien, Julio, te voy a dar 2,000. No, es para que caigas y después no sales de esa deuda. Así que hemos dicho, cada tarjeta de crédito se cancela. Y esa la uso es específicamente y se paga de una vez. O sea, hay que salir de eso y cuando lo ponemos delante del Señor, créame, lo ponemos delante del Señor, Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar la salida porque Dios nos ama y el diseño original que fue que somos buenos administradores. Somos buenos administradores, era el diseño original para tener cuidado de todo lo que Dios había creado. Por eso que tampoco debemos tener problemas de autoestima si recordamos lo que Dios considera en nosotros, lo que Él ve en la capacidad que nos ha dado a cada uno. No podemos decir que somos pobrecitos, pobrecito yo. No, Dios te ha creado con potencial, con capacidad y creen que lo puedes hacer. Si Dios, si Dios te ve de esa manera, ¿por qué te vas a ver diferente? ¿Por qué vas a estar arrastrando temas de deudas? Si Dios lo que quiere es que seamos libres. Pregunta por acá. No, quería aportar algo con relación a lo de las finanzas y el orden, que también dentro de las situaciones que uno atraviesa de escasez en el momento de que uno se va llenando de deudas y deudas, es importante ser responsable también, porque por lo menos yo tuve problemas financieros cuando mi esposo me dejó con tarjetas de crédito, préstamos, muchas cosas y niñas pequeñas. Pero lo que tú hablabas de enfrentar el problema, no, bueno, ahora me voy a esconder, pues, porque o no lo voy a enfrentar, sino que yo fui a cada banco, cada institución y planteé la situación y hice arreglos de pago y fui acomodando las cosas. Tanto fue que, y seguíamos orando porque el Señor me ayudara a cancelar todas esas deudas. Y pasó el tiempo y pude hacer un préstamo grande por la gracia del Señor, porque yo tenía no malas referencias, sino arreglos de pago, creo que te ponen el 2 o 3, pero el Señor me ayudó a hacer un buen préstamo y cancelar todas esas cosas, pero hay que enfrentar la responsabilidad, porque la situación tampoco es evadir, ay, bueno, ay, Señor, pobrecita yo, no, enfrentarle y el Señor te va a respaldar, que es lo que ustedes están hablando. Amén, así es. Sí, las ideas para el manejo de las finanzas. Como hemos hablado, ponerse de acuerdo en un presupuesto familiar y hacerlo por escrito. Antes de comprar, pensar, ¿lo necesito en verdad o solo lo deseo? De eso habló Carlos, ¿verdad? Evite las ofertas de compra ahora y pague después. Eso, y a veces con tarjeta de crédito, ¿verdad? Aprenda a disfrutar de las cosas sin poseerlas. Disfruten de la creación de Dios, es gratis. Decía el barquillo famoso, el dinero debe administrarlo quien tenga más habilidad para esto. Tenemos que reconocer, por ejemplo, dentro de la pareja, quién es el que más habilidad tiene y entonces confiar en eso, ¿no? Aprender a dar y ser generosos es lo que hablábamos. Y la siguiente, y dice, gana cuanto puedas, ahorra cuanto puedas y da cuanto puedas. ¿Verdad? Dice John Wesley. Y algo que tenemos que reafirmar hoy es del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan y los que en él habitan. El Señor es dueño de todo.
El Señor es dueño de todos nuestros bienes, de todo lo que poseemos, así que Él sabe nuestras necesidades, no nuestras necesidades, como dice Ixa. Y Él tiene el cuidado para que nosotros tengamos nuestro pan de cada día. Porque créanme, hermanos, que podemos vivir sin Netflix, podemos vivir sin cable, podemos vivir sin, ¿qué más? Las suscripciones de Barcelona, no sé qué decía Carlos, podemos vivir sin muchas cosas, sin ir al salón de belleza, podemos ir, hacer una lista de todo lo que podemos vivir sin eso. Así que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Sí, en salón de belleza, bueno, lo que hacemos ella es que las uñas, y que cómo es posible eso de las uñas cada semana o algo, esto, y que bueno, hicimos un acuerdo, porque van a aprender a hacerse las uñas y vamos a comprar los implementos y se hacen las uñas en casa. Ahí está ahora, y le digo después, y podemos abrir un salón de belleza. Pero un consejo, Nina daba en el punto de la gente que está empezando, y pasamos por ahí, ¿sí? Cuando estábamos solteros y decidimos, Gladys y yo, que íbamos a casarnos, no teníamos todas las cosas. Alquilamos un apartamento ahí donde yo vivía, ahí en el gueto, me la llevé al gueto, y teníamos una refrigeradora, una estufa, alguien nos las dio, la mesa alguien nos las dio, la cama me la hizo mi suegro, gracias a Dios por sus manos. Ya, no había televisión, no había sofá, no había nada, pero ese era nuestro apartamento. Y así estuvimos. Yo me acuerdo que entonces con $10 compramos la televisión, de una. Y así nos fuimos. Y ahora recordamos esos tiempos y yo me río, ¿no? Porque yo le digo a Gladys, ese apartamento era ¿qué? Era este cuadrado a lo mejor, ¿no? Cuidado que menos. Pero esa era parte de la vivencia que Dios quería que tuviéramos también. Para que estuviéramos formándonos y saber que necesitábamos depender de Él. Y en el camino dando tropezones, pero porque no fuimos obedientes. Muchas cosas nos hubiéramos liberado si hubiéramos sido obedientes al Señor desde el inicio. Miren, aquí dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Eso no es cierto. En el Señor y en la palabra está escrito para que aprendamos de ella y no pasemos por esas cosas. Si yo hubiera tenido en mi mente y en mi corazón en la palabra de que no sea fiador, ¿cuántos problemas me hubiera librado? ¿Cuántas iras, rabietas por ahí innecesarias por desobediente? Pero Dios en su misericordia nos sostiene, nos guarda y está allí siempre para nosotros. Tengo una pregunta, o más bien algo que remarcar que ustedes están diciendo que tiene que ver con la comunicación. No lo dijeron taxativamente, pero es lo que estoy leyendo entre líneas. Y ahora sí la pregunta, ¿qué tan importante es mantener la comunicación con los miembros de la familia, ya sean parejas o, como decías tú, estoy viviendo con mi abuela o con mi tío, no importa quiénes conformen ese núcleo familiar? ¿Qué tan relevante es la comunicación para tocar este tema? Sí, bueno. Sí, la comunicación es importante y es algo que nosotros como familia pudimos desarrollar. Como les comentaba, nosotros llegamos a aprender que las cosas las teníamos que conversar. Y digo, como en un principio, esto es lo tuyo, esto es lo mío, yo me compro el carro que quiero porque es mi plata, pero así no fue el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Entonces, por eso tuvimos muchos tropiezos
Y sí, la comunicación es importante. Una vez que llegamos a establecer, o sea, todas las decisiones, nosotros, hasta para ir a comprar una pintura, nosotros nos ponemos de acuerdo. O sea, pero eso lo llegamos a aprender, a comunicarnos. Entonces, todas las cosas nos las comunicamos y definitivamente sí, la comunicación tiene que ser importante y algo de confianza, ¿no? La confianza que yo le tengo a Julio y en la confianza que él me tiene a mí, que llegamos a desarrollar, ¿no? Y eso gracias al Señor que nos reveló, pues, que esa era la forma como iba a funcionar. De otra forma no, o sea, poniendo al Señor en el centro y el Señor dice, bueno, el Señor dice esto, bueno, entonces nosotros tenemos que hacer. El Señor dice que vayas al banco a ver cómo resuelves ese problema que tienes con esa deuda y ese score que lo tienes a lo mejor, no sé, en 9. Entonces, confiar en el Señor. Nosotros decidimos creerle al Señor y afrontar, como decía Ruth, nuestras fallas. Pero por eso decía, en la misericordia del Señor, en la misericordia, no hay otra. Y hoy podemos decir, Señor, gracias, porque tú nos liberaste de todas esas deudas, tú nos pusiste en orden, porque Dios es un Dios de orden. Nos pusiste en orden todo lo que querías que tuviéramos en orden para poder, Señor, no sé, estar aquí parados ante usted y decirle, sí, Señor, hoy podemos decir, tenemos una libertad financiera, pero con toda, Julio, como dice él, vamos a escribir Elma, voy a escribir un libro de todo lo que no debimos hacer en las finanzas como matrimonio. Sí, quizás estamos hablando ahora mismo de, bueno, llegamos al matrimonio, tuvimos que aprenderlo en el camino. A esos muchachos o muchachas que están en planes de casarse, ¿verdad? Que muchas veces cuando vamos al matrimonio, lo primero que pensamos es cómo me voy a casar y quizás el tema de todo lo que viene. Me acuerdo yo cuando hice yo no íbamos a casar, que teníamos tanta ganas de casarnos que nosotros vendíamos lo que sea para ahorrar. Sí, ahorrábamos y así como ustedes, cositas compramos, pero nos casamos y tuvimos una planificación. ¿Qué consejo le daríamos a esos muchachos que se están levantando ahora? Y conociendo que los tiempos de 1980 son totalmente diferentes a los de 2023, que las cosas no son iguales. ¿Qué consejo le daríamos a estos muchachos que quieren ya iniciar este proceso y cómo debe vislumbrarlo y todo esto que estamos hablando de presupuesto? Creo que nuestros muchachos, yo siempre les digo que es una bendición porque están recibiendo palabra y la palabra no regresa vacía. Así que yo digo, la obediencia al Señor, número uno, el Señor te va a mostrar, te va a dar los pasos que necesitas hacer. Ahorren. Si tienes visualizado, digamos, si estás visualizándote con una pareja, ahorra. Si estás pensando en estudiar algo, ahorra. Hay mucha presión, hay mucho modelo allá afuera de éxito que no es nada de éxito. El modelo de tener cosas, el modelo de que, y yo lo veo con los muchachos que trabajan conmigo, es un modelo de éxito sacrificando todo, sacrificando familia, sacrificando relaciones, todo por conseguir una meta, porque allá hablan de que consigue tu meta y ese es el éxito. Ese no es el modelo que el Señor nos enseña. Ponlo delante del Señor y no te dejes influenciar de estos modelos que no llevan a nada. Por ejemplo, conversaba con alguien la vez pasada y hablaba de Japón. Hay mucha presión en Japón, en los jóvenes de Japón, por éxito, por estudio, y cuando no lo logran se suicidan. Hay un parque especial donde van y ese es un parque donde van y se suicidan porque la presión del éxito es tal que se sienten fracasados. La sociedad le dice, tú eres un fracasado. El Señor no nos dice eso.
Eso es lo que el modelo quiere decir. Y tuve la oportunidad de hablar ahora últimamente con gente en Brasil. Es triste. Hablé con varias muchachas y me dicen, yo no quiero tener hijos. ¿Cómo? Hay gente que anhela tener hijos, pero dice, no quiero tener hijos porque hay una inseguridad. No, miren esa mentalidad que hay. Porque no hay una seguridad, no quiero tener hijos. Pero yo digo, hey, hay situaciones, pero es que hace falta Cristo. Cuando estás con Cristo, te da una nueva perspectiva. Y yo quedé muy cargado con lo que no me dijo una. Varias muchachas que salió el tema y el tema salió y no voy a tener mis hijos. Aquí no voy a tener hijos por la falta de seguridad, etcétera. O no quiero tener hijos porque quiero viajar, son metas personales. No estamos diciendo que está mal, pero estamos diciendo que tus metas personales deben estar sujetas a las metas que Dios tiene para ti. Cuando entiendes eso, vas a ver que vas a tener una vida de éxito conforme al Señor. Esa es la vida de éxito que Dios quiere para ti. Ese sería mi consejo para esta juventud. Hay mucha presión, hay mucha desinformación, la tienen ahí al frente de ellos en el celular. Hay que pedirle al Señor discernimiento, discriminen o pasen el filtro de todo lo que les llega, porque no es verdad. Y estoy viendo eso mucho en estas generaciones de nuestros hijos y no es la definición de éxito que Dios tiene para ustedes. Bueno, yo quiero añadir a lo que Julio y Gladys estaban hablando. Yo tuve la experiencia antes de casarnos, lograr tener la unidad de vivienda, nuestra casa. De manera que nosotros entramos a la casa y no teníamos muebles y poco a poco fuimos ahorrando y surtiéndonos de los diferentes muebles. Entonces yo les recomiendo a todos los jóvenes que procuren hasta donde sea posible ahorrar, porque eso de casarse y vivir con los suegros no es negocio. ¿Por qué? Porque esa es otra experiencia que pasamos nosotros, eso le llaman deudas sentimentales. Cuando tu papá te está ayudando, tu mamá te está ayudando, o por parte de tu esposa, los suegros también, ¿no verdad? Esos son deudas sentimentales porque llega un momento dado en que se te van a meter en tu hogar, a querer hacer esto y hacer lo otro, mandarte. Entonces tú por esas deudas sentimentales, tú no puedes reaccionar y decir, bueno, pero por favor déjennos tomar nuestras decisiones, déjennos vivir nuestra vida. Suena duro, pero yo tengo que tener una independencia económica precisamente para actuar de esa forma. Yo recuerdo que mi papá iba a nuestra casa y apurado, vamos a poner el muro, vamos a poner un aire acondicionado. Digo, con calma, yo no quiero ese tipo de ayuda porque aunque uno los hiere, ¿no verdad? Ellos se sienten heridos. Yo quiero ayudarlos y no se dejan ayudar, pero eso crea problemas. Son deudas sentimentales y usted no se va a poder deshacer de esas deudas tan fácilmente. Entonces ese es el consejo que le doy a los jóvenes. Traten de ahorrar hasta donde se pueda y tener sus cositas poco a poco. No se metan en deuda con mueblerías, que ese es un dolor muy grande porque usted va con esas anclas ahí y no tiene independencia económica. Entonces, ojo con eso. Gracias, Pochi. Definitivamente. Buenas noches. El señor Julio decía algo muy importante, que la mayoría de las redes sociales y la comunicación actual le dicen a los chicos que uno debe tener un modelo de éxito diferente al modelo de éxito original dado por el Señor para nosotros en lo que uno debe hacer antes de y después de. Bueno, les comento algo así rapidillo. Yo a los 19 años nunca pensé
que iba a tener la oportunidad de viajar, de que yo voy a viajar primero, conocer todo el mundo, y después que no tenga todo, venga con los sacos de dinero, yo voy a conseguir la más bonita y no sé qué y todo lo demás. Mentira. Viajas y ves diferentes patrones y diferentes cosas que no te sacan de tu modelo original y te hacen ver la vida que económicamente tú puedes prosperar en muchas cosas, efectivamente, sí se puede tener de todo, pero ¿dónde está lo que realmente te debe llenar a ti, que es la fe en que las cosas tienen significado? Porque tú podrás tener muchas cosas económicamente y tenerlas a la mano y disfrutarlas, pero no van a tener significado si tú de repente ni siquiera puedes compartir con las personas que realmente en un momento dado sacrificaron cosas por ti. Y mire, dio en el clavo con algo que decía eso de la deuda sentimental. A veces nos pasa que nosotros todo lo que vamos a hacer lo consultamos con las personas equivocadas, con la gente de nuestra familia. No, Mayr, no lo hagas de esa manera, y no lo hago, y resulta que a mi compañera no la escucho, y resulta que caigo en el error y todo el mundo dice, no, pero es que al final, pues tú tomaste tu propia decisión. No, es que el que más consulta menos se equivoca. Mentira. Si consultas con el Señor nunca se va a equivocar en la respuesta que te da, precisa en lo que necesita hacer. La juventud actual se deja llevar por los patrones que ven en las redes sociales, y se lo aseguro que todos siguen a Bad Bunny, y no es ninguno de los que está dando el mejor ejemplo de la vida, pero él tiene millones de dólares, pero él no es el que está dando la directriz precisa, y se lo aseguro que los muchachos conocen hasta qué número de pantalón usa, qué tipo de zapatos y de qué color. Y en este momento, un joven actual, 2023, que piense en casarse y no sea un profesional desarrollado, que no tenga por lo menos algo de donde sostenerse, un trabajo, un salario mínimo, está cometiendo la locura más grande del mundo, porque van a unirse dos a pasar trabajo y van a tener a los papás detrás de que a la niña la van a ayudar los papás. Y a él. Entonces van a estar 6 personas en un tremendo problema y lío económico, porque si yo no tengo las posibilidades económicas de ayudarle a mi muchacho, va a pasar trabajo. Y le dice, mi hijo, no puedo. Y los papás de ella, yo no puedo. Entonces son dos muchachos. Yo como padres, nosotros preocupados por nuestros hijos. La otra preocupó por la niña. Y los dos muchachos pasando trabajo, porque hay que hacer cosas realmente. Hay que desarrollarse. Hay que tomar el... Yo no puedo inventarme llevarme una muchacha para mi casa para que me la críe mi mamá. No funciona. Estos son los tiempos diferentes, que todo el mundo dice, yo quiero hacer muchas cosas, pero ¿cómo la vas a hacer? Edúcate y verás que vas a lograr económicamente desarrollarte, y te vas educando primero en la palabra para que eso te vaya guiando a qué pasos tomar. Hay mucha gente que es profesional y tiene el diploma y lo consiguió a los 50 años, cuando ya en el régimen de operación laboral en Panamá es hasta los 35. Ya saben, si comienzan a los 19 tienen que lograr tener el diploma antes de los 29, 25, porque a los 35 ya eres obsoleto. Entonces, pensemos en desarrollarnos académicamente, porque oigo muchos muchachos en crearse sueños en su cabeza de que no pueden sostener. Si tú quieres volar, tienes que tener las alas primero, si no, no vas a poder hacer más nada. Yo mejor me voy caminando, porque yo sé que los seres humanos no vuelan. Gracias. Nina. Que creo que de pronto es interesante. Mira, se hablaba de las finanzas familiares, muchas aristas, pero les quería hacer esta pregunta. ¿Qué rol tienen las amistades en la construcción de finanzas sanas? Te planteo esto. Yo conozco el caso personal de una familia, de un matrimonio joven, que empezaron a tener este círculo de amigos en la iglesia. Y su círculo de amigos se la pasaba comiendo en los restaurantes todas las semanas, yendo a paseos todos los fines de semana. Y en ese círculo de literalmente estupidez y vanidad, ellos empezaron a sobregirar sus tarjetas para tener el mismo sistema de vida que tenían sus amigos de la iglesia. Ellos terminaron divorciados porque no tenían la economía para financiar la vida que tenían sus amigos de la iglesia, que parecían más enviados del diablo que amigos de la iglesia. ¿Y qué rol un matrimonio puede... la pregunta sería, ¿cómo una familia que está construyendo finanzas, porque está construyendo, sabe hasta dónde permite que sus amistades tengan un poder en sus finanzas, y cómo, o en su modelo de vida, y cómo logras, tú sabes, filtrar lo que realmente ayuda o no al matrimonio? ¿Me captas? O sea, ¿qué ustedes recomendarían? Porque eso también
pasa en las iglesias. Y con las nuevas generaciones, con lo que decía el hermano, es real. O sea, la vanidad y el gasto está a la orden del día, tú sabes. O sea, ¿cómo logras también establecer un límite en esa área para poder, tú sabes, construir una familia sana y una finanza sana? Bueno, interesante pregunta. Yo creo que nuestras amistades siempre estaban limpias como nosotros, así que no tenemos ese problema. Busquen familias más o menos como ustedes, así van bien. Pero no, mira, es que si nos ponemos a ver tantas cartas que escribió Pablo, porque habían temas con la iglesia, ¿ah? Entonces no podemos pensar de que estamos en la iglesia y no va a pasar nada. No, es que una vez más, o sea, tenemos que conversarlo, o sea, Gladys y yo, y tuviéramos en este círculo, oye, esta gente está bien, esta semana fuimos, pero la otra semana, fulano, en esta vuelta no podemos ir. O sea, ser honestos, no podemos, no tenemos, y con eso, bueno, si se ponen bravos, es que nunca fueron realmente tus amigos, porque si realmente son tus amigos, van a comprender ahí, esto no es sostenible, no es sano. Definitivamente no tenía un presupuesto familiar. Y es que, como digo, el Señor, o sea, que están recibiendo, porque el Señor tiene que estar confrontándoles. O sea, yo les digo, yo estaba sentado en esa silla y no había un domingo donde el Señor no me confrontaba con mi situación financiera. Y al final nosotros decidimos, no vamos a ir. Por eso tenemos que aprender a decir que no. Tenemos que aprender a decir que no cuando hay situaciones que las presiones y no podemos estar ahí porque no tenemos para eso. Vamos a casa y hacemos un arroz con pollo ahí y comemos y compartimos, porque tenemos que salir siempre a comer afuera. Entonces, pero son presiones en donde también pues nuestros muchachos, pues como digo, la presión de que yo no soy el único y se siente, ¿no? Yo soy el único que no va y los demás sí van, pero afirmarles, oye, primero lo que Dios piensa de ti. Y Dios nos ha dicho, diseñador original, tienes la capacidad, te la voy a dar, te voy a bendecir. O sea, Dios te marca la ruta. Entonces tenemos que plantearnos y ser, como dijo Gladys, como un acuerdo. Y poder decir, no, podemos ir una vez, y podemos ir, no sé, todos los meses no podemos estar ahí. Con ustedes, bueno, qué bien, vayan bien y nos vemos después por ahí, pero no podemos estar caminando y siguiendo el juego de alguien más a costa de nuestros propios acuerdos, finanzas, de lo que creemos, porque alguien tiene que confrontarle y decirle, oye, esto no es sano lo que están haciendo ustedes. Alguien en la iglesia, el Señor le muestra, anciano, inclusive a algún otro joven, esto no está bien. Digo, ¿sí? Porque me pregunta entonces, ¿qué estás siendo bendecido? ¿Estás bendiciendo a otros? O esta misma pareja que está limitada, o sea, si de verdad son tus amigos, tienes que conocerles, tienes que saber, y por ejemplo nosotros lo hemos conversado también a veces de que, oye, si hacemos esto, Dios te inquieta, no lo hagas por amor al hermano. Quizás tú puedes hacerlo, pero por amor al hermano, porque sé que tiene alguna limitación, no lo vamos a hacer, porque queremos guardar su corazón, le amamos de verdad, queremos no poner carga en alguien, sino más bien cómo podemos apoyarle. Si nosotros podemos invitarles a comer, lo invitamos, porque Dios nos ha permitido hacerlo, así como alguien nos invite a nosotros, pero no poner carga en alguien de que, bueno, tenemos que salir y cada viernes que venimos a la iglesia, después salimos de aquí para el Cosway a comer o sea, está bien una cuestión especial, pero el presupuesto no da para tanto, ¿ah? Ser genuinos. Dios nos enseña a ser genuinos. Necesitamos ser hombres y mujeres de Dios genuinos. Ser transparentes y no pretender ser alguien que no somos. Que Dios nos guarde, porque Dios nos confronta, ¿verdad? Porque nos ama. Allá, Dorn.
cuando mi hija mayor nació, recuerdo bien que fue un cambio radical y la gente del trabajo me decía, hey, Dorn, vamos para aquí, vamos para allá. Yo le decía a la gente, lo que pasa es que si voy a salir con ustedes y voy a gastar $20 en eso, bueno, son los $20 de mi hija. Le decía así, ¿no? Y empezaban con la presión de grupo y todo eso, pero en ese tiempo aprendí a lo que es invertir en lo que es capital humano. Por muy amigos que eran, gente con que crecí, me empecé a dar cuenta de que no es que no quería tenerlos a ellos como amistad, sino es que sabía que estas personas, a pesar de crecer conmigo, a pesar de estudiar juntos, no eran buenos para mi relación familiar. Entonces, eso me llevó a clasificar a las personas que yo sabía que de ellos no podía obtener algo que me beneficiara, que pudiera aportar a mi familia. Eso suena duro, pero hay veces hay que hacerlo, porque no solamente es si la persona quieren influir en mi vida por salir y no tengo los recursos para hacerlo, pero hay otras áreas en que esas personas no aportan algo bueno para mi vida, en mi vida para con mi familia. Y lo mismo también parejas. A veces le digo a mi esposa, mira, esta gente como que no creo que puedan aportar algo significativo a nuestras vidas. Eso no quiere decir que no le vamos a hablar. Eso no quiere decir que no vamos a tratar de, hey, vengan para este lado. Y también creyentes, parejas creyentes también, ¿por qué no? Que no aportan a nuestras vidas. Esas cosas suenan bien duros, pero hay áreas de nuestras vidas, no solamente la financiera, que debemos proteger. Porque cuando yo invierto es para tener ganancia. Y no es que voy a usar la persona como interés, porque es recíproco, ¿cómo que se dice? Eso mismo. No, yo voy a dar, pero también voy a recibir. ¿Me explico? Pero creo que debemos aprender y enseñarle a nuestros jóvenes de que es importante invertir en el capital humano, y eso es algo intencional, hacerlo. ¿Qué esta persona aporta a mi vida? ¿Qué puedo yo aportar a la vida de esta persona? Porque yo deseo enriquecerme. Porque cuando me enriquezco, ¿cómo que es eso? Eso mismo. Se abre una ventana de bendiciones y así puedo bendecir a mi familia. No me acuerdo qué hermano me decía, nosotros estamos construidos de muchas personas que han influido en nuestras vidas. Creo que me lo dijo el domingo pasado. Muchas personas que han influido en nuestras vidas. Y me decía, algunas no han influido de manera positiva, pero tomo la parte positiva de aquellas personas que han influido en mí y por eso soy así. Por eso puedo yo compartir con ustedes de lo que me han dado. Así que creo que vale la pena ser intencionales e invertir en capital humano. Si yo sé que una persona está haciendo algo que está funcionando con su pareja, ¿por qué no acercarme a esa persona y tratar de tomar ese buen hábito? Porque el principio de empezar un buen hábito es sencillo. 1, juntarte con personas que tienen el hábito que tú deseas alcanzar. 2, no hacer acepción a las personas, no hacer acepción a las reglas. Y 3, comienza ya. Así que ese es mi aporte. Buenas noches. Sí, es para tocar un punto que él mencionó, y es que parece que la presión de grupo de los adolescentes sigue por toda nuestra vida.
O sea, está el tema de la aceptación. Y lo que hablaba la hermana, esos hermanos, esa pareja, de repente buscaba la aceptación de todos y al final ellos quedaron divorciados. Y todo esto habla de madurez. De madurez, al final tú sales de ese círculo por la madurez. Gracias, hermano. Bueno, vamos a dar por concluido la charla. Esperemos que hayamos cumplido con los objetivos, revisando lo que dice la palabra de Dios en el buen manejo y reflexionando sobre el buen uso de nuestras finanzas. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé esa sabiduría de ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Señor, gracias te damos por esta noche, por haber compartido con nuestros hermanos, Señor.